¿Se acuerdan de las ventanas estas que había como mucho espacio acá? Mira. Y como el techo del colectivo, ¿se acuerdan que lo hicimos nosotros? Porque lo compramos sin techo. Entonces, ¿qué hice? Agarré mis cartones de molde de cuando fabricaba o fabrico ropa. Bueno, vamos a pintar. Nuevo día hoy acá en el motorhome. No, la verdad que ayer fue un día medio raro, fue trabado, no le encontrábamos la vuelta con el tema de los muebles, porque claro, como el techo es curvito así, es muy complicado. Habíamos pensado en hacer puertas corredizas, pero le digo a Diego, fíjate que es lo más fácil, por algo nadie tiene puertas corredizas. Pero yo quería, como todo lo que no tiene nadie, pero no, desistí. Tienes razón, Anita. Desistí. Claro, pero por algo alguien no hace puertas corredizas, entonces, ¿por qué? Yo lo que no quería era que sea como en la casita rodante, que cuando levantás el mueble, si no compras el pistón este que tiene amortiguador y está buenísimo, pero sale una moneda, tenés que sostenerlo con la cabeza o tenés que sostenerlo con la otra mano, era medio incómodo, por eso la idea de las puertas corredizas. Pero hoy fuimos a averiguar acá las correderas y ¿qué pasó? Las correderas que vienen para puerta corrediza son para placar, no son para la cena, con lo cual no sirven, no quiero inventar cosas. Entonces, conseguí los pistoncitos, 900 pesos cada uno, marzo del 2023. Pero ahora lo vamos a mostrar bien sin la bolsa. Después lo voy a abrir y lo voy a mostrar. Lo que quiero que muestres es cómo voy haciendo la estructura. Que ayer mostré una parte, me trabé, me trababa con los cables, me tropezaba, dejé todo, me fui a tomar mate. Cuando es así, que dejar o hacer otra cosa cuando se traba algo. Hoy nuevo día, nueva energía. Claro. Bueno, a ver qué onda. Mira. Doy vuelta. Ayer les mostré cómo quedaba con los dos bordecitos, este y aquel. Sí. Pero ¿qué pasa? Tenía que buscar la forma de que la base no se me mueva, no se me caiga con el peso. Lo que se me ocurrió hacer para no poner angulitos acá atrás, porque son petizos los angulitos, entonces esto se iba a mover igual, son cortitos. Entonces lo que se me ocurrió es hacer divisiones, después nos vamos a pelear a ver quién guarda en cada lugar. Ya entonces, dijimos 2 y 3, 2 y 1. Ya está agarrado acá atrás, no sé si lo llegás a ver. Acá atrás tengo... Esperá que paso. Estructura de la espalda del colectivo, entonces está agarrado en fierro. Claro. Acá estaba el fierro del colectivo, la estructura, entonces exacto, está bueno porque queda bien agarradito. Y otro que le pusiste acá también para... Entonces esto me hace de escuadra, pero al ser más grande es mucho más segura y queda como una división del mueble. Mirá. Hoy no me quiero manchar. ¿Se acuerdan de las ventanas estas que había como mucho espacio acá? Mirá, quedaba como mucho espacio. Entonces, Diego muy felizmente hizo las maderitas a medida, que no nos acordemos de ese día, porque llevó su tiempo, poner las maderitas estas para que no quede ese espacio feo. Y lo que estoy haciendo ahora es pasándole sintético negro para darle más profundidad a las ventanas. Ahí hay una que ya está terminada, mira, mostrala. Ah, nada que ver. Claro, ¿ves esta que todavía no está? Con el contramarco ya te olvidás. Claro, mira esta, ¿ves que todavía no está? Vos le das acá con negro y queda buenísimo, porque no se... Che, lo limpié antes, ¿eh? Casi le damos blanco, ¿no? Pero no, dijimos negro mejor por el contramarco. Le va a dar más profundidad. Probemos ahora el contramarco, así mostramos cómo queda, finalizado. Así es como queda con el contramarco. Todavía le falta poner los tornillitos. Pero le da otra terminación, ¿viste? Nada que ver, a ver si acá me pega menos brillo. Le da como más profundidad al negro. Sí, queda buenísimo. Parece como si fuera todo el mismo marco. Gran laburo. Ahora lo que estoy haciendo es armando todo. Voy a armar todo menos las puertas. Las puertas al final van a ser así. ¿Por qué no corredizas entonces? ¿No dijiste eso? No corredizas porque la base de la corrediza tiene 6 centímetros para que sea buena. 6 centímetros me come todo el mueble. Espera que corro. Entonces, Claro. No tiene sentido. Es como no vale que ocupas mucho acá. Exacto. Y como el techo del colectivo, ¿se acuerdan que lo hicimos nosotros porque lo compramos sin techo? Está derecho. Está derecho. Pero no tan derecho. Entonces, como de fábrica. Por ahí una corrediza se me iba a trabar en algún lado o en el otro. Así que bueno, vamos a armarlo. Después lo vamos a sacar, lo vamos a llevar, lo vamos a pintar. Lo vamos a colocar finalmente. ¿Cómo hicimos para este bordecito? Claro, eso es importante. No lo había contado. Porque ves, si podés ver de cerca, tiene la entradita en cada machimbre. ¿Te das cuenta? Sí. Ahí. Entonces, ¿qué hice? Agarré mis cartones de molde de cuando fabricaba o fabrico ropa. Me quedó. Entonces empecé
con el rectángulo y empecé a marcar y a marcar y a marcar y a cortar con tijera hasta llegar. En algunos lugares me pasé, por eso le tuve que agregar, ¿ves? Entonces, de esa forma quedó la medida que tiene que quedar. Y de aquel lado tuve que hacer otro. O sea, usé el mismo, pero tuve que modificar todo. ¿Por qué? Porque los dos lados no son iguales. Porque el techo lo hice yo, como decía un albañil conocido. Pero salió bastante bien. Después pintadito todo el mismo color va a quedar bárbaro. Acá arriba tengo que poner un listón, de acá a la otra punta, donde van a ir agarradas las bisagras y las dos puertas. Vamos a poner 2 puertas nomás, no 3. Levantar hasta acá. Perfecto. Ese es Ya el plan. pusiste esa barandita gris, Ajá. que también era de un zócalo que teníamos por ahí, para que quede como un estantecito para poder poner cosas acá y que no se caigan. Pues bueno. Seguimos. Dale, vamos a vamos. aprovechar que está lindo, así la podemos pintar. Sí. Bueno, vamos a contar un poquito la medida del mueble. Hasta ahora está todo presentado. Sí. Le puse este listón acá arriba para agarrar las bisagras y que puedan levantar tac, y tengan lugar ahí. Ahora lo que voy a medir justamente para cortar las puertas. 2 puertas, así que vamos a ir al medio. 84. 84 centímetros sería el El medio. medio. 84, si yo pudiera tener... ¿Quieres que te tenga? No, ahí está, 84. Tengo una mano libre, ¿eh? 84. Y la puerta tiene que tener 30 si yo tuviese la cinta que... Mirá, la cinta se gasta, entonces no tenés más. Es 31 o 32, no es... Ahí hay entre medio, así que muchachos, 33. 33. Ah, está derechito, ¿eh? El techo. 32 y medio. Lo que pasa es que vea acá el machimbre está desparejo. Bueno, pero está Ah, bien está bien. hecho. Entonces le vamos a dar 32 y medio. Está bien hecho el techo, che. 32 y medio. Por lo menos no llueve. Acordate Así que no tenía. Claro. Voy a cortar la puerta. 32 y medio dije. Chan, Sí. chan. Por No, yo ya me olvidé. 84. Yo ya me olvidé. 84, listo. Son las dos iguales. Chau, me jugué. Chau, chau. Yo Listo. tengo números. Sí. A ver acá. ¿No? Sí, números y nombres. Chao. De mí se acuerda porque dormimos todos los días juntos, si no. Sí, pero ¿cuántos años te dije que era de Flores? Sí, Diego Ezequiel en vez de Diego Alejandro. Diego Ezequiel en vez de Alejandro. Pero bueno, no importa. 32 y medio. Todo 32 y medio. 32 y medio. Acordate del dinero. El número 32 es el dinero. Y que tenemos medio dinero. Y tenemos medio dinero. Che, sale una moneda, armarlo. Y más acá que las cosas aumentan todo el tiempo. Ya después le vamos a pasar el precio de lo que gastamos en maderas, Sí. en herrajes. Sí, vas a comprar herraje y decís, dame 4 bisagras, 2 cositas, 3 cosas. ¿Cuánto es? 7.500. ¿Qué pasó? 7.500. Los flexibles del baño, del vanitori, 1.500 cada uno. Sí. Entonces vas a comprar los dos flexibles, que esta cosita, que esto, que el otro, que esto, que el otro. Y eso, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7 y así. y eso que todo el son tiempo. chiquitos, ¿no? Claro. Sí, anda a comprar un flexible de 50. Pero bueno, vamos a darle que... Vamos que no vamos. ¿Y qué vas a hacer? ¿La puerta esta ya te la cortaron? O sea, ¿vos ya le diste la medida para que la corten? Sí, pero le di una medida aproximada, así que la tuve que cortar yo. Le tengo que sacar a esto 2 centímetros. Según tu metro. Según mi El metro. Pero metro. como está hecho todo según mi metro, el día que me compre otro metro, va a dar otra cosa. Pero mientras tenga este metro, vamos bien. ¿Con qué lo cortas? ¿Con la caladora? Sí, idealmente esto es sierra circular, una guía para que quede bien derecho, pero todavía confío en mi pulso. Sí, lo corto con la caladora. Igual la sierra circular, el disco está chau. Sí. Conviene con Pero la no, caladora. aparte mucho escándalo, mucho ruido. Estamos solos, qué Estoy escándalo. buscando... Hagamos escándalo. Escándalo, pasame la reglita de metal. El patrón metálico se llama. Probando entonces, ¿qué pasó, Pito? 2 cosas, peleando con las escuadras. Vos ves la puerta así, y yo te tapo y decís, ¡ay, quedó espectacular la puerta! Quedó espectacular. No quedó nada espectacular. ¿Por qué? Acá tengo una falsa escuadra. Será que voy más cerca. Acá. Que tengo que pasar ¿Ves? ahí. Acá tengo una falsa escuadra. Sí. Nada, la puerta la copio, no hay problema. Pero esto que puse recién va más atrás, porque la puerta tiene que quedar en esta línea. Me equivoqué. Ah, tiene que quedar derechito para que cierre bien y no entre polvo. Ah, son 6 tornillos, no, debe casarse. Bueno, dale. Y aquí, cha 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 chan, ya lista la puerta. Vamos presentando, a ver cómo se porta. ¿Tú crees que te tenga? No, Aquí MacGyver, solucionando. Poniendo las bisagras. ajá. ¿Qué son? Bisagras comunes y corrientes. Sí, son en L, tienen una ala en L.
Las vi hoy en la casa de Rajes y las había visto. Estas tenían puesta la casa rodante. Ajá. Me parece que eran cómodas. ¿Y este cable de acá adentro, para qué es un era? cable, es una tirada de 12 volts que viene desde adelante. ¿Ves? Acá está todo mal. ¿Cómo está todo mal? Sí, esto no puede pasar. Pero Hay vos un te problema. crees que con No, el movimiento, mira, No. con el movimiento va a pasar. No, pero está afuera, esto es raro. Es raro. A ver, cerrala, yo me voy a acercar. Miren lo raro, ¿no? Esto es, sos- Ana, esto Bueno, no pero- es raro, esto está mal. No es que es raro. Pero está mal. es un milímetro. No, ¿qué milímetros? Son como... Para mí hay que Es ajustar. casi un centímetro. Habrá que ajustar más la bisagra. Igual lo vamos a sacar, lo vamos a enderezar y listo. Ya quedó para sacar. Ahora hay que sacar todo y pintarlo, ¿eh? Esto no es Oh, como ¿en de serio? carnaval, claro. Ahora lo vamos a sacar y lo vamos a pintar. Sí, porque No. acá pistola no meto más. ¿No lo podemos pintar puesto? No, ¿Con pincel? no, Ok. porque va a quedar mal. Esa quedó perfecta. Un lujo. Bueno, ya me di cuenta, ya hay un tornillo acá que tiene que ir un poquitito más atrás para que me tire la bisagra, así que, pero, mira. Listo, vamos a comer que no doy más. Es un Todo espectáculo. menos corto Mirá de cómo acá. quedó hermoso. Y después pintado, papurri. El tiradorcito. Papurri. Y le vamos a poner el pistoncito, ¿eh? Y cierra ahí justo. Abre ahí, perdón. Papurri como vos, te estoy diciendo. Ay, perdón, pensé que estábamos mostrando el mueble. Chicos, chao. Gracias, mi vida. Lo que nos une es muy grande, muy rápido que se me hace tarde. No quiero perder el tiempo y decirles lo que siento. Voy a filmar cada momento, transmitirle al mundo lo que pienso. El viajar me llena el alma, no hay nada que lo reemplaza. Ahora estoy haciendo lo que quiero y no puedo alejarme. El viajar me hace amarme. Ahora estoy haciendo lo que quiero y no puedo alejarme. El viajar me hace amarme. Voy a dejar todo atrás y no quiero pensar en que está mal. Los paisajes, las culturas, nos espera Muy la nuevo día. aventura. Como verán, ayer en musculosa minifalda, shortcito. Así estamos, ¿no, Dieguito? frío cagarse. Hace un frío. de pi. Con pullover, campera, ¿dónde se vio? Bueno, les mostramos lo que estamos haciendo hoy. Vamos a pintar los muebles, las puertas de los muebles que hicimos ayer y algunos mueblecitos aparte que hicimos. En realidad ahora lo que estoy haciendo es preparando una masillita para tapar unos agujeros. Dato importante. Con lo mismo que corté. Esta, bueno, mostrar. Esto es todo el polvo que yo levanté del piso con el aserrín que él iba cortando. Lo pusimos en esta cajita y con cola, Armamos masillita. masilla casera. ¿Qué tal? ¿Para qué? Los agujeritos. Para tapar estos agujeritos. Voy a dar vuelta a la Estos. cámara. Ahí se van Así de tapando los fácil. agujeros para que no se vean los tornillos. Hacemos una primera llenadita, es prolija, y después sacamos el excedente para no lijar o lijar lo menos posible. Pues vamos por esta de nuevo. Vamos a volver a usar la pistola. La gran Tolaspi. Para los que nos preguntaban qué marca es la pistola, es marca Clatter. Ahora les vamos a mostrar cómo preparamos la pintura sintética para meterla, cómo tiene que estar la solución, digamos, dentro de la pistola. Si les está gustando este video, por favor denle like, me gusta, suscríbanse, porque hay mucha gente que ve los videos pero no se suscriben. Entonces si les gusta, suscríbanse y activen la campanita que así les va a avisar cuando subimos un nuevo video. Y si no les gusta, también denle no me gusta, es lógico. Así que seguimos. Vamos a preparar la pinturita. Vamos a sacar el tacho primero. Sí. El tacho ya está limpito de la última vez. ¿Qué haces? No me retes. ¿Estás limpiando el borde con el buzo? Ya está. Cuando Estaba seco, hay estaba limpio. 2 millones de trapos que tenemos Bueno, nosotros. vamos a cargar primero esto.
Yo uso esta especie de cucharón, ya lo vieron en otras situaciones. Para. En 4 litros, en este caso de sintético, satinado, ¿cuánta guarrás hay que ponerle? El 20%. El 20% son entre el 15 y el 20. Es lo que uso yo, ¿eh? Yo Sí, no soy... Es claro. lo que a mí siempre me funcionó. Entre el 15 y el 20%, o sea, 600, 800 centímetros cúbicos de aguarrás, nafta o algún diluyente macanudo. Ese es el dato importante. Acá lo voy a hacer a ojo. Está la en el mismo- pistolita. Acá lo voy a hacer a ojo en el mismo tacho de la pistola, siempre lo hago así. Esta pistola, ¿tiene para regular esto de cómo quiero que salga la pintura? Claro, tiene 3 posiciones. Ahí te la muestro. Así, sale el abanico así. Sí. Así, sale el abanico así. Y así, que es como me gusta usarla a mí, sale un abaniquito redondo. Ok. Ya tenemos la pintura dentro del tachito Sí. y vamos a poner el aguarrás. Y mi brazo me marcó 17%. Tu brazo. Sí. Tengo este revolvedor automático y profesional, bien revuelta porque si no queda, me va a chupar la pintura espesa de abajo. Quedan grumos. A veces pasa que sale como, no sé, como algo así. Eso es cuando ¿Qué está muy hace? pura la pintura, Ah, cuando no está bien diluida. y mancha. Hace como un manchón. Claro, ahí está. A ver, el punto, como en la repostería, ¿me entendés? Punto. No llega a punto letra. Es más líquido, ¿o Es no? toda una sensación, pero igual, cuando la Acusto usen y piacere del pintor. lo van a sentir. Sí, aparte creo que se van dando cuenta. Sí. Siempre probás en otro lugar primero y se van dando cuenta. ¿Cómo va saliendo? Probás en otro lugar si te sale muy No, si está líquida. más espesa, si está muy líquida, si chorrea, si Claro. no chorrea y eso. Exacto. Y si tira grumitos porque está muy espeso. Claro, porque también debe depender de la marca de las pinturas. Claro, cómo viene diluida cada pintura. Claro. Bueno, vamos a pintar. ¿Vamos a darle? Dale. Hace tiempo que sé que quiero hacer y no puedo perder un minuto más. El camino es largo, si quieres te acompaño hasta donde vos quieras llegar. Y si no hay destino que sea infinito y no creo que pueda parar, es que estoy enamorado de las cosas que hago y lo voy a filmar. Y no nos pueden frenar, en la ruta voy a estar y no puedo vivir sin viajar.